está en este lugar. El Señor está en este lugar. Conmigo digo, el Señor está en este lugar. Vamos, díselo. El Señor está en este lugar. ¿Para qué está aquí, digo? Para sanar, para curar, para romper toda cura de maldad, para sanar. La teología del pecado. Ponga mucha atención porque la verdad es que he predicado, creo que mi mayor pasión de toda la Biblia siempre es la historia de David. Y he predicado de él muchas veces y de esta historia que les voy a dar más. La semana fui a desayunar con un amigo pastor. Me llamó mucho la atención un pastor que viene de Cuautitlán los días jueves a darles una célula acá a unos hermanos. Acá el pastor Oscar tiene la iglesia de Milpalta y la iglesia de San Pablo. Estaba muy contento porque va a abrir otra iglesia para gloria del Señor. Y en una célula que han estado organizando un pastor de Cuautitlán, 58 años, les habló y bueno, le dijo, bueno, platican con su pastor, porque bueno, el pastor nos dijo, a las hermanas le dijeron, ¿sabe qué, hermana? Mire, busque a alguien más o ya busquen una iglesia, porque la verdad es que yo ya estoy muy cansado, yo ya no puedo venir hasta acá, ya estoy muy cansado. Y pues el pastor dijo, pues orémoslo al Señor. Así que el sábado pues habló con las hermanas, dijo, bueno, ¿qué les dijo su pastor? Y las hermanas le dijeron, pues el pastor se murió. ¿Cómo que se murió? Pues sí, le dio un infarto fulminante y ya no pudimos hablar. Y yo me ponía a pensar y decía, bueno, el pastor, imagínense, llegó a la presencia del Señor y en algún momento la Biblia dice que nos va a dar coronas de justicia, y le ha de haber preguntado al Señor, bueno, mi pregunta que hoy te hago es, ¿por qué dejaste mi palabra? ¿Por qué dejaste mi presencia? ¿Por qué te cansaste? Y cuando uno ya no está en la condición de hacer las cosas para el Señor, fíjese qué tremendo, falleció. A diferencia del hermano Myers, que falleció el sábado, le hablaron a un amigo mío, pastor, le dijeron que le tomaron los signos vitales como a las 5 de la mañana y estaba bien. A las 7 de la mañana, que nuevamente se levantan para darle un medicamento, durmiendo se fue con el Señor. Hermano Myers, de 103 años, muy diferente la situación, viviendo en la palabra. Por eso es que hoy Dios puso en mi corazón, a raíz, fíjese, de esta situación. Este pastor murió la semana pasada de 58 años y el hermano Myers se fue esta semana. Dios puso en mi corazón que dio esta palabra, la teología del pecado. Y la teología, pues bueno, es la rama de la teología cristiana que estudia el pecado y bueno, también la parte de cómo, pues más que nada, insulta, porque no, el pecado como tal no afecta a Dios, sino el pecado, visto de una enseñanza teológica, vemos la situación de cómo afecta al hombre. Y yo quiero que usted ponga mucha atención porque me voy muy rápido, la verdad es que es una palabra de mucho poder. Quiero que vaya por favor conmigo, vamos a estar leyendo la palabra rápidamente a 2 Samuel 6. Segunda de Samuel 6, 14. Ponga atención, dice así: y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, que era esposa de David, miró, ¿cómo dice ahí? Miró desde una ventana, vio al rey que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Yo quiero que usted tome muy en cuenta esta palabra, menospreció en su corazón. Dígalo conmigo, menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocausto y ofrenda de paz delante de Jehová. Y dice la palabra en el 20: y volvió David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel
descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro una cualquiera. Este término de cualquiera se le atribuye al término de una ramera. Entonces, algo bien interesante es que Mical despreció, tuvo en poco lo que David hacía. Y David estaba contento porque el arca de Dios estaba llegando, la estaba llevando al lugar. Mical le preocupó más cómo se veía su esposo, cómo se veía David, que cómo realmente David adoraba a Dios. Hoy en día como cristianos nos preocupamos más cómo nos vemos externamente espirituales, cómo realmente nos representamos ante los demás como hijos de Dios. Y una de las cosas más importantes es que la ley de Dios se resume en dos cosas. Toda la ley: amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley. Así que la desobediencia muchas veces te puede convertir en alguien más sanguinario que en algún momento fue Saúl. Saúl fue un hombre que casi la mitad de su reinado se la pasó persiguiendo a David para matarle. Y qué tan sanguinario fue que lo va a buscar con los sacerdotes y manda el propio Saúl a matar a los sacerdotes, hombres que ministraban en la presencia del tabernáculo. Imagínense qué actitud y qué corazón tan sanguinario para matar a los siervos de Dios. Bueno, David cometió algo peor. Así que Dios conoce todo de nuestros corazones, y por más que querramos ocultarlo, no vamos a poder tratar de ocultar lo que realmente Dios ya sabe. Incluso Adán, dice la palabra, que cuando pecó trató de esconderse, y todos aquí sabemos que Dios conoce todo. Incluso Salmo 139, David decía: ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubrirán de ti. David dice: bien, con lo oculto fui formado. David tenía conciencia que nada ni nadie puede esconderse de Dios. Y donde yo quiero reposar, y lo vamos a leer, es en 2 de Samuel 11:1. Yo le voy a resumir por el tiempo, pero de tarea le voy a pedir por favor que usted lea 2 de Samuel 11, todo el capítulo 11 y todo el 12. Y el título como tal nos habla del pecado de David. Digan conmigo: el pecado. Entonces, la teología del pecado es analizar cómo el pecado ha afectado a un gran hombre de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios hoy estaba en un lazo del diablo, en un lazo donde él estaba pecando. Escúcheme bien, iglesia. Dice la palabra que en el tiempo que salen los reyes a la guerra, David envió a Joab y con él su siervo. Amar al Señor tu Dios y amar a tu prójimo va de la mano con una actitud nata en el corazón de los hijos de Dios, que es la fe. Y la fe nos lleva a obedecer a Dios. Así que dice la palabra en el 12:1 que lo que tenían que hacer los reyes era ir a la guerra. Pero David se había cansado de venir todos los domingos a la iglesia, de pelear las batallas de Jehová. Así que ese momento David dijo: no voy a ir. Cuando tú desobedeces a Dios, dejas de amar a Dios, dejas de amar a tu prójimo, y hay una alerta de que el pecado toque a tu puerta. Ahora escúcheme bien. Llegó un momento que David no fue, se levantó en la tarde, si usted lo lee ahí, y se paseó por el terrado. Digan conmigo: ociosidad. Hay un dicho que dice que la curiosidad mató al gato, por la ociosidad. La ociosidad lo llevó, como todo el mundo sabe la historia, a que vio una mujer de lejos que se estaba bañando, la tomó, ¿sí?, abusó de ella sexualmente, la mandó a que se fuera y ella quedó embarazada. Así que David, en su razonamiento, conociendo a Dios, empezó a maquinar pensamientos y decir: ¿cómo voy a solucionar este problema? Entonces él, fíjese qué tremendo, en su razonamiento humano mandó a llamar al esposo de esta mujer, Urías, y le dijo: ¿cómo va la batalla? Muy bien. Bueno, vete a tu casa para que estés con tu esposa, y si tu esposa queda embarazada, pues vas a pensar que es tuyo. La realidad es que es mío.
Pero dice la palabra que el soldado era tan leal a Dios, amaba a Dios y ¿a quién? A su prójimo. Estaba cumpliendo la ley, amar al Señor su Dios y amar a su prójimo, que en este caso era el rey David. Por lo cual él fue obediente, pero era más la lealtad que en lugar de ir con su esposa se quedó a la puerta. David empezó a maquinar pensamientos, dijo, ¿qué voy a hacer? Ya sé, voy a mandar por carta, ¿sí?, para que lo maten en la batalla, y así dice el dicho, muerto el perro se acabó la rabia. Ahora, usted anote, esto es importante porque ahorita lo vamos a ver más adelante. El pecado afecta nuestra facultad siempre de razonamiento. El pecado siempre va a afectar nuestra facultad de razonamiento. Cuando usted está en pecado, usted no alcanza a razonar y a comprender las consecuencias de cómo pueden pasar las cosas. Inventamos ideas, una idea de lo que David decía, ¿qué voy a hacer? Ya sé, voy a mandar a que se ponga borracho, voy a mandarlo a matar. Inventamos mentiras, ¿sí?, para satisfacer nuestros deseos pecaminosos. Dice la palabra, no lo busquen, 2 Corintios 10:5, dice, derribando argumentos y toda altivez. La palabra altivez es la misma que aparece con Mical, que miró con desprecio, altivo. O sea, yo estoy ahorita en una parte alta. Mirar con desprecio es estar así y verlos así, con desprecio. Dice la palabra, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a dónde? A la obediencia de Cristo. Es que es la obediencia la que me lleva a permanecer en la presencia, es la obediencia la que me lleva a amar a Dios, es la obediencia la que me lleva a amar a mi prójimo como a mí mismo. Y cuando yo no hago esto, el pecado está a la puerta. Así como Jesús dice la palabra en Apocalipsis, que está a la puerta y llama, y si alguno oye mi voz, yo entraré a él. Así que David tomó la idea que él mismo se maquinó y tomó la mentira misma que después iba a reflejar, y no pensó de alguna manera lógica o correcta lo que estaba a punto de hacer. Muchas veces hemos visto situaciones o pecados de algún vecino, alguna hermana, y hay veces que decimos, pero carajo, ¿qué no se da cuenta? ¿Qué no está viendo el hermano o la hermana la situación y el pecado en el que está? O sea, ¿realmente el Espíritu Santo no le está hablando? Y yo quiero darte, así como hay los 7 espíritus de Dios, que es sabiduría, inteligencia, así en esta teología del pecado le voy a dar 7 consecuencias del pecado. Digan conmigo, 7 consecuencias del pecado. ¿Por qué? Por no amar a Dios, por no amar a tu prójimo, y al no amar, no obedeces. Número 1, el pecado es soberbio. La palabra soberbia, su significado en el diccionario de la Real Academia es altivez, orgullo. Lo vimos con Mical. Y miró con desprecio. Derribando argumentos de toda altivez, orgullo, inmodestia, persuasión, altanería, arrogancia, vanidad. La parte soberbia es ser desconsiderado y cruel. Salmo 138:6 dice, porque Jehová es excelso. Digan conmigo, excelso. La palabra excelso, Dios es el único que puede ser elevado, alto, eminente. Solamente Él puede hacerlo, porque Él es Dios. Nosotros no tenemos la condición, ni económica, ni científica, ni intelectual, de sentirnos más que otros. Ni siquiera sentirte más santo que el hermano o la hermana. Tú no tienes la condición. La única condición de ser excelso es Dios, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo, al soberbio, dice la palabra, mira de lejos.
David, ese pastor humilde que llevaba un rebaño, llegó un momento en el cual la arrogancia, llegó un momento donde la ociosidad lo llevó a ser soberbio. Y David se engrandeció. Entonces el pecado es soberbio. Vaya conmigo ahí a 2 Samuel 12:2. Dice que cuando el profeta Natán lo confronta, porque va directamente, porque sabemos que Dios no podemos ocultar el pecado. Dice la palabra en el 12:2 que le da esta especificación, esta historia. Dice: mira, el rico tenía numerosas ovejas y vacas. El rico representaba a David y el pobre representaba a Urías. Dice el 3: pero el pobre no tenía más que una sola corderita que le había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su boca y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. 4: y vino uno del camino al hombre rico, y no quiso tomar de sus ovejas, soberbio, y de sus vacas para guisar para el camino que había de venir, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, de quien estamos hablando, de Urías, y la preparó para aquel que había venido a él. En el 6, ¿qué dice ahí? En el 6. En el 6 dice: y debe pagar la cordera con tantos tazos, porque dice ahí: porque hizo tal cosa y no tuvo ¿qué? Misericordia. Cuando tú no tienes misericordia, escúcheme bien, para con tu prójimo, cuando tú no tienes misericordia, llegas a ser altivo. Te quieres poner a la altura de Dios. Mire, iglesia, cuando pecamos, no pensamos. Realmente cuando tú pecas no piensas en lo que le está agradando a Dios. Tú pecas porque se ve atractivo el pecado. Tú pecas no pensando en lo que puedes dañar a otros, sino realmente tú estás pensando en lo que realmente te agrada a ti o me agrada a mí. Y el pecado nos lleva a un punto de qué es lo que realmente yo quiero. No es lo que Dios piense. La verdad es que cuando tú estás en pecado, no me importa cómo puedo afectar a otros, y mucho menos cómo puedo afectar a Dios, porque nuevamente no cumplo el mandamiento de amar a Dios y amar a mi prójimo. Ahora, número 2, el pecado, iglesia, entiéndalo, el pecado es digno de muerte. 1 Samuel 12:5, no sé si me lo puedes poner ahí en las pantallas, dice lo siguiente: entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Romanos 6:23 dice la palabra: porque la paga del pecado es muerte. Iglesia, cuando usted y yo pecamos, usted tiene dos situaciones o dos condiciones. La primera es entender que o mueres sin Cristo y terminas pagando el castigo que mereces de las consecuencias del pecado, como dice la palabra de Dios, en el fuego eterno. Porque la gente cree que es una parábola, pero la historia del rico y Lázaro es que dice que estaba el rico atormentado en un lago de fuego. O la otra condición es que te arrepientes, si crees en Cristo, que realmente Cristo pagó por tus pecados el castigo que mereces de acuerdo al pecado que tú hiciste. Son dos condiciones, nada más. Ni porque hoy vistas a un casimerito y lo lleves a la iglesia vas a ser salvo. Número 3, el pecado demuestra. Mire, yo preguntaba, decía, ¿cómo un pastor que viene a lo mejor desde Cautitlán, dices, es que el tráfico,
cada domingo, ¿o no, Eric? Todos los domingos. El pecado demuestra ingratitud a Dios. ¿Cómo es posible? ¿Cuántos hemos sido ingratos con Dios? Miren lo que dice el 12:7. Entonces dijo Natán a David, miren lo que dice: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, te libré de la mano de Saúl, te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, fíjense cómo dice la palabra nuevamente: te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Pero mire cómo Dios confronta y hace la pregunta: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo, fíjese, lo malo delante de sus ojos? Iglesia, yo te pregunto hoy, ¿dónde están las bendiciones de Dios? Porque llegamos a ser tan ingratos que creemos que la bendición ya es obligatoria o forzada por Dios. Y cuando somos ingratos, automáticamente no viene un agradecimiento por lo poco o mucho que Dios te dio, porque en tu razonamiento crees que necesitas más. Lo que me llama la atención es que dice la palabra: yo te di, te libré, te di. Y si esto hubiera sido poco, te hubiera añadido. El hubiera ya no llegó para David. Dios quiere bendecir a su pueblo, pero el pecado, por no amar a Dios y amar a tu prójimo en la obediencia, ya no llegas a recibir las bendiciones. Número 4, el pecado, fíjese, está tremendo. El pecado tiene en poco la palabra de Dios. Hace 18 años el Señor me levantó como pastor, y cuando yo hice el voto delante de Dios, el compromiso lo hice con Dios. No lo hice con la iglesia, no lo hice con mi esposa, no lo hice con mis hijos, no lo hice ni siquiera con los apóstoles. El compromiso yo lo hice con Dios. Pero el pecado tiene en poco la palabra de Dios. Mire lo que dice el 12:9. Mire cómo le dice el profeta Natán: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer. A él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Mire lo que dice el Salmo 138:6. Nuevamente: porque Jehová es exceso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. ¿Sabe cómo tuvo David la palabra? En poco. Si yo tuviera en alto la palabra, ¿me puedes prestar tu Biblia grandota? Si yo tuviera en alto la palabra siempre tiene que estar aquí en mis ojos, en mi corazón. Pero David, mire, tuvo la palabra en poco. Entonces esta parte es importante, porque el pecado tiene en poco la palabra de Dios. David no le importó lo que iba a pasar con Dios. Ver de arriba. Número 5. El pecado, esto está tremendo. El pecado hace lo malo delante de los ojos de Dios. El pecado, pastor, yo lo sé. 12:9. Mire lo que dice el versículo 12:9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo? ¿Qué dice? Delante de sus ojos. Hermano, hoy en día nos cuidamos de las redes sociales, nos cuidamos de la cámara. Mire, escúcheme bien, hasta ya hablar por teléfono se vuelve peligroso.
hoy en el modo del teléfono, usted ya puede grabar todas las llamadas. O sea, usted ya no puede hablar con esa libertad, porque usted se está cuidando de los ojos, de los oídos de la gente. El pecado hace lo malo ante los ojos de Dios. Escúcheme bien, iglesia, y yo se lo digo, cuando uno no ama a Dios, no le importa lo que piense Dios. Iglesia, que muchas veces somos almáticos. Iglesia, no importa, escúcheme bien, no importa lo que sientas. Ay, es que siento que como que ya la palabra, que el pastor, que los hermanos, no importa ni siquiera lo que alguien piense. Es que ¿qué va a decir el hermano, la hermana? No importa cómo cambie la manera de pensar, incluso hasta del mundo. Yo ayer veía, anteayer veía la tele con mi hijo, y de verdad estamos viendo una película de Hombre en Llamas, y hoy las imágenes, los anuncios, ya es la homosexualidad en el esplendor, ¿no? Un cuate que dice, quiero gritar, te amo, pero te amo, Juan Alberto, un hombre. No importa cómo cambie la mentalidad del mundo. Ay, papá, es que es anticuado. Es que eso era antes. Hoy en la iglesia ya hay que venir liberales. Ya, lo que Dios ve es el corazón, no lo de afuera. No importa cómo me vea, si traiga rayos, si traiga relámpagos, si traiga lo que sea. El pecado, escúcheme bien, el pecado siempre va a ser malo para ti y delante de Dios. La Biblia nos menciona que hay lo bueno y que hay lo malo, según la palabra de Dios. Nada más. No hay lo que siento que como no está tan malo, tan bueno. No, la Biblia nos habla de dos cosas: lo bueno y lo malo. ¿Qué estás haciendo? Número 6. El pecado siempre va a ser conocido antes que por los hombres. El pecado siempre va a ser conocido por Dios. Mire lo que dice el 11:27. 11:27, mire. Y pasando el luto de que había muerto el esposo de esta mujer, David la trajo a su casa. Dijo, ya me libré del pecado. Y fue ella y su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos ¿de quién? De Dios. Miren lo que dice el 12:9. El pecado siempre va a ser conocido por Dios. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo? ¿Delante de qué? Delante de sus ojos de Jehová. Note que en el 11:27 y en el 12:9 dice, fue desagradable ante los ojos de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. Iglesia, que no te importe lo que los demás puedan ver de ti. Los ojos que más te deben importar que te ven son los ojos del Señor. Esos son los ojos que me deben de preocupar. Podemos muchas veces tratar de ocultar algún pecado, incluso a algunas personas, nuestra intención de decir, pues es que yo sí lo amo, pero realmente en tu corazón a lo mejor hasta lo odias y le dices, Señor, ya llévatelo. Pero realmente tú conoces, y Dios conoce tu condición o pensamiento. O sea, Dios realmente, Él con sus ojos ve lo que realmente hay en tu corazón. Dios conoce, iglesia, así se lo digo, así como el microscopio que ve lo que el ojo visual no ve, Dios conoce el más mínimo detalle. Cuando usted dice, pastor, es que tantas bacterias no se ven. Bueno, así Dios con microscopio espiritual ve tu corazón. Proverbios 5:21, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová. Proverbios 5:21, y Él considera todas sus veredas. Los caminos, todos tus caminos, llámese buenos o malos, mire, están delante del Señor.
Diga conmigo, los ojos de Jehová están en todo lugar. Pastor, es que aquí hay un problema. Yo me quiero preguntar, es que realmente entonces, ¿dónde está la batalla? Para que yo pueda estar atento, cómo pelear, cómo defenderme contra, dice la palabra en Efesios, con la armadura del Señor. Bueno, en Santiago 1:14 dice la palabra, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, ¿dónde está la batalla? En tus pensamientos, en tus propias concupiscencias. La batalla no está en el monito, en los demonios. Satanás ya está vencido. Para los hijos de Dios ya está vencido. Dice la palabra, entonces, ¿dónde está la batalla? En nuestras concupiscencias. Entonces, pastor, si están en mi mente, ¿cómo puedo ser librado de esa batalla? Bueno, dice la palabra en Salmos 119:11. Si me lo puedes poner ahí para que la gente sepa cómo esquivar ya esta parte. Dice la palabra Salmos 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Realmente donde yo guardo su palabra es en mi corazón, para que la concupiscencia no me gane. Filipenses 2:13 dice, Él produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando tengas la concupiscencia, como Santiago, que esté el pecado, trata de evitarlo, porque el pecado siempre va a estar, pero evítalo. Ahora, si tú lo evitas, confiésalo. David, en el momento que pecó, él tenía que confesarlo delante de Dios, pero no, empezó a maquinar su razonamiento al punto número 7. Se los había dicho, afectó su razonamiento. El pecado afecta nuestro razonamiento. No pude evitarlo, tenía que confesarlo. No, pero el pecado lo tuvo ahí. El pecado afecta siempre, iglesia. Siempre va a afectar tu modo de pensar, tu modo de razonar. Que tú creas que estás bien, esa es una cosa. Pero como Dios lo dice, como la palabra de Dios lo dice, eso es otra cosa. Mire, hay veces que inventamos alguna excusa. Decir, bueno, es que yo tenía que protegerme, por eso tuve que darle el cortón, darle el rechazo, ¿sí? Mucha gente hoy en día trata de inventar esas excusas, o como David, una mentira que él dijo, pues bueno, se fue allá, se murió como todos soldados. No, mentiste. ¿Y sabe por qué inventamos excusas y mentiras? Para protegernos de la realidad de quién realmente es Dios. Quieres protegerte porque sabes quién es Dios, pero ese razonamiento está afectado y la realidad no quiere verlo. Quieres protegerte del juicio que merecemos de acuerdo a nuestro pecado. Mire, el problema es que el pecado, escúcheme bien, aquí en Periférico hay un psiquiátrico que es el San Bernardino. Está la gente que tiene problemas mentales, esquizofrenia, paranoia. Es un trastorno mental, pero el pecado es un trastorno espiritual. El pecado, escúcheme bien, así como afecta nuestro razonamiento, el pecado siempre va a distorsionar la realidad. El pecado siempre nos va a distorsionar la realidad. Incluso la gente, dice la palabra, que abusa de la gracia diciendo, bueno, es que Dios es muy misericordioso. Claro, es más, Él te puede perdonar. Él podría ser misericordioso, pero igual también podría quitarte la vida en disciplina como un creyente genuino. Porque dice la palabra, estimado es la muerte de ¿quiénes? De sus santos.
Ay, ¿por qué se fue el hermano Mayer si nada más tenía 103 años? Porque es hora. Entonces, tú no puedes abusar de la gracia. Sí, Dios te puede perdonar. Pero lo que yo me enteré de este pastor a sus 58 años, mire, él dijo, ya estoy cansado. Bueno, si estás cansado para Dios, entonces no estás cansado para el mundo. Entonces, de igual manera, el Señor podría quitarte la vida y disciplina como realmente un creyente genuino. Yo siempre he declarado algo, iglesia: Señor, si yo ya no te voy a servir, si no voy a ser salvo, mejor quítame, llévame, Padre. Prefiero 1000 veces estar con el Señor. Dice la palabra, prefiero estar contigo que 1000 años fuera de ti. Ahora, escúcheme bien. Mucha gente puede decir, híjole, pues es que Dios aquí en el Antiguo Testamento fue muy fuerte el Señor. Hermano, no, la Biblia dice que Dios tuvo misericordia con David. Él tenía que haber muerto por su pecado, haber muerto y ser fulminado en ese momento. Pero Dios le perdonó la vida. David recordó en Éxodo, mire lo que dice Éxodo 22:1. Fíjese cómo David conocía la palabra de Dios, David. Mire lo que dice Éxodo 22:1. Esta era la ley mosaica que aplicaba para el pueblo judío cuando el pueblo pecaba. Y dice la palabra en Éxodo 22:1: cuando alguno hubiera hurtado, robado buey o oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes. ¿Pero qué se robó David? Una oveja. Y dice la palabra ahí, y por aquella oveja pagará ¿qué? 4 ovejas. Dice David, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte y debe de pagarla con 4 tanto, porque lo hizo y no tuvo misericordia. Le dice el profeta, pues tú eres ese David. Viene el juicio de Dios. Y le dice el profeta, si usted lo lee más adelante, dice, nunca se apartará la espada. Escúcheme bien, la parte en la hermenéutica te enseñan siempre la etimología, que es la espada. La espada representa la palabra, pero la espada también representa el juicio de Dios. Dice, nunca se apartará la espada. Yo quiero que vaya conmigo ahí a 2 Samuel. Mire, 2 Samuel 12:9. Ponga atención. Yo quiero que usted note el principio del contexto. Es la primera regla de hermenéutica. La segunda es las escrituras interpretan las escrituras. Pero mire lo que dice 2 Samuel 12:9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo ante los ojos de Jehová? A Urías Eteo heriste, digan conmigo, a espada, y tomaste por mujer a su mujer, ya lo mataste, díganlo conmigo, con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa, ¿qué? La espada. Otra vez, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Dios le dijo, nunca se apartará la espada. David estaba levantando su propio juicio. Debe de pagar la cordera, ¿con qué? Con 4 tantos. O sea, lo que dice Dios es, de hoy en adelante el juicio va a venir sobre ¿quiénes? Sobre tus hijos. 4 tenía que pagar, 4 murieron de David. 4 hijos. Primer hijo, el hijo que tuvo con Betsabé. Segundo hijo, el hijo que tuvo Amnón, que deseó a su hermana Tamar. Tercer hijo que murió por parricida, Absalón. Y usted dice, hasta ahí se acabó. Pero en Primera de Reyes 2:25 dice la palabra que el cuarto era Adonías, el que quería tomar el trono en lugar de Salomón. 4. Debe de pagarla con 4 tantos. Dice el Señor, sí, pues 4 se te van a morir en tu casa. Wow, eso está tremendo.
David menospreció. La palabra menospreció, esta misma palabra hebrea que aparece aquí, es la misma que aparece cuando Mical despreció a David. La palabra menospreció es la palabra hebrea que significa juicio. Cuando tú menosprecias la palabra de Dios, estás trayendo juicio para tu vida. Y el juicio en hebreo, en arameo, la palabra juicio en arameo es tener en poco, ligero. Como lo dijimos, ver hacia abajo la palabra de Dios. O sea, iglesia, tener en poco la palabra de Dios, tener en poco la palabra de Dios es tan malo como menospreciar la propia presencia de Dios. Yo nada más te pregunto algo. Lo bueno que está grabando de aquí para acá. ¿Cuántos aquí traen Biblia? No, la traigo aquí en mi celular. Estás menospreciando la palabra. Menospreciar es tener en poco. Mira, iglesia, como tú trates la palabra de Dios, es como realmente estás tratando la presencia de Dios. Y como trates tú la presencia de Dios, es como tú estás tratando a tu prójimo. Amarás al Señor tu Dios, y eso te enseña a amar a tu prójimo. No me digas que amas a tu prójimo si dice la palabra, si al que ves no lo amas, ¿cómo dices que amas al que no ves? No seas hablador, hermano. Como tratas la palabra, tratas su presencia. Como tratas su presencia, tratarás a su prójimo. Segunda de Samuel 12:10. Ya me quedan 7 minutos, ya 7 minutos me quedan. Segunda de Samuel 12:10. Por lo cual no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto ¿qué? Menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Hiteo, porque para que fuese tu mujer. Yo no sé cuánto tiempo llevo ahí, no me vais a cortar ahí con el tiempo. Pero iglesia, a mí me impacta esta parte porque vemos cómo Dios levanta un juicio sobre, no solamente sobre sus hijos. ¿De dónde viene Jesús? De la descendencia de David. Entonces yo decía, bueno, si yo empecé a leer, una vez yo di una serie de los reyes de Israel, y muchos de esos reyes, conforme al linaje de David, mueren. O sea, consanguíneos eran 4, pero tataranietos murieron varios. Y aquí viene la parte que me encantó, y aquí es donde yo quiero cerrar. Antes de que David cometiera pecado, había un pacto davídico. Segunda de Samuel 7:12. Antes de que pecara David, Dios había hecho un pacto davídico. O sea, ese es un pacto profético, lo que en la teología se le llama tipos y sombras de Cristo. Segunda de Samuel 7:12. Mire, esto está tremendo. Dice, y cuando tus días sean cumplidos, porque David quería hacerle casa a Dios, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, le estaba diciendo Dios a David, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Mire qué hermoso lo que dice el 13. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré para él padre y él será a mí como hijo. Y si le hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes, hijo de hombres. ¿Cuántos azotes recibió Cristo por nosotros? Pero mi misericordia, este es el pacto davídico, no se apartará de quién, de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Dice el 16, y será firmada tu casa, tu reino, para siempre delante de tu Dios, perdón, de tu rostro, y tu trono será estable, ¿qué dice? Eternamente. Dice el 17, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló el profeta Natán a David. Wow. Pero yo me pregunto, a ver, el juicio del pecado estaba aquí, pero vino el pacto davídico.
¿En qué momentos se entrelazan, iglesia? Cuando tú realmente reconoces el poder de Dios. Dice ahí en el 18: y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Iglesia, cuando vienes Abba Padre, le dice: Señor, ¿quién soy yo para que me traigas aquí y hagas misericordia? Así le dices a Dios: Señor, ¿quién es este para que lo traiga? Este me estorba, Padre, no puedo recibir de ti. David asumió una actitud de humildad antes de su soberbia, antes de que se engrandeciere. ¿Quién soy yo? ¿Quién es mi casa? Yo era un pastor de ovejas. Yo no tenía ni letra en la palabra para que tú me hayas traído hasta aquí. Jesucristo acabó con el juicio permanente y al mismo tiempo ser el cumplimiento también de la promesa permanente. El Hijo de David, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre en la cruz. El juicio disciplinario, iglesia, fue absorbido. Si realmente tomas en serio a Dios y le honras, iglesia, lo respetas, yo te pregunto hoy: ¿cómo tratas la palabra? Porque como trates tú la palabra, eso es lo que realmente vas a reflejar en tu corazón. Salmo 138:1: te alabaré con todo mi corazón. La verdadera alabanza, iglesia, no es la que se da aquí. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. La grandeza de la palabra de Dios. Esta es la alabanza. En la iglesia primitiva no había alabanza así. La alabanza era engrandecer la palabra cuando tú la vivías. Mire, iglesia, yo tengo 2 hijos. Mis hijos pecan, ya tienen razonamiento. Mis hijos pecan. Y la verdad es que como padre, cuando eres padre realmente alcanzas a comprender. Pero duele ver cuando tus hijos pecan. Pero más duele cuando tus hijos pecan y tienen la intención de herir y lastimar a otros, porque al herir y lastimar a otros también te lastiman a ti. Cuando tú pecas contra Dios, lastimas el corazón de Dios y lastimas el corazón de tu prójimo. Galatas 6:7 dice la palabra: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará. Miren, iglesia, Dios en su misericordia, la verdad es que no te ha hecho sufrir como realmente mereces o merecemos. Quiero que se ponga de pie. Yo quiero que entiendas, iglesia, que no está aquí ni el más pecador ni el más santo. ¿Alguien me puede regalar un Kleenex por ahí, por favor? Gracias. Hoy han pasado muchas cosas en tu vida. La muerte de algún familiar, alguna situación con tu familia, con tus padres. Pero lo que te está pasando, los que no conocen de Dios, es para que sean salvos, si realmente no eran salvos. Pero si tú estás pasando pruebas difíciles, la verdad es que yo he tenido
sea, el año pasado tuve unas pruebas difíciles, pero estas están de a peso, hermano. Creo que hasta mis pruebas ya se devaluaron. Pero si estás viviendo pruebas, iglesia, muy difíciles, recuerda que aún eso es para santificarte delante de Dios, para apartarte más a su presencia. Porque así como vimos a un soldado que había sido muerto, así como estábamos viendo a un Urías que hasta un punto dice, bueno, pero ¿quién le hizo justicia? A lo mejor tú dices, Señor, me ha lastimado, me ha tratado. Señor, quiero el mismo juicio. Dice la palabra, juicio hará el Señor con aquellos que no tengan misericordia. Porque la misericordia siempre, iglesia, siempre va a triunfar sobre el juicio. Estamos aquí con un propósito, pero yo espero que tu iglesia realmente reflexiones y entiendas que hoy Dios te ha traído con un plan y un propósito, y no de grandeza humana, sino como ese pacto. ¿Quién soy yo? ¿Quién es mi casa? Yo venía de lo peor. Yo adoraba la muerte. Ay, Señor, ¿quién soy yo? Pero hoy el Señor ha establecido su pacto en tu corazón. ¿Realmente recuerdas de dónde Dios te ha sacado? ¿En qué condiciones llegaste? Ay, pastor, me daría hasta vergüenza. Bueno, solo acuérdate de eso, para que sigas manteniendo esa humildad y no tengas en poco su palabra. Esto mucho quizá hoy nos lo traerá, pero muchos quizá a lo mejor no la traen, pero la reflejan. Cierra tus ojos, iglesia. Oremos al Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu preciosa palabra. Ya no queremos inventar excusas, ya no queremos inventar mentiras, Padre. Ya no queremos protegernos de la realidad de realmente quién eres tú, como un Dios soberano, pero también como un Padre de misericordia. Hemos de recibir un juicio de acuerdo a nuestros pecados, pero hoy, Padre, antes que todo juicio, hemos reconocido, Señor, tu amor. Hemos reconocido tu perdón. Es que yo muchas veces, pastor, he sentido. Es que no importa lo que sientas. Es que el hermano piensa. No importa ni siquiera lo que piense tu pastor. Es que el mundo está cambiando. No importa. El pecado siempre será pecado, y el pecado siempre será malo delante de Dios. Por eso la ley se resume: amar al Señor, amar a tu Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué ojos son los que te preocupan hoy? Son los del Señor. Esas batallas que estás hoy, te están sacudiendo, te están seduciendo, son batallas que vienen en la mente, pero dice la palabra: pero en mi corazón, Señor, yo he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hoy tu Espíritu Santo ha producido en nosotros el hacer, Señor, por tu buena voluntad. Hoy, Señor, queremos evitar el pecado, y si alguno ha pecado, dice la palabra que abogado tenemos para con el Padre. Confiésalo delante de Dios. Oh, Señor, gracias. He menospreciado tu palabra, Señor, y al menospreciar tu palabra he levantado juicio quizás sobre mí, sobre mis generaciones. Padre, he tenido en poco, Señor, he tomado a la ligera tu palabra. Señor, al tener en poco tu palabra, tu presencia, la he tenido, Señor, como cosa alguna. Padre, hoy quiero tratar tu palabra con amor, con respeto, Señor, con reverencia, que sea ese espejo, reflejo de tu gloria. Quiero tratar tu presencia, Señor, para que así pueda yo, Señor, tratar a los míos, a mis prójimos. Hoy hemos quizá menospreciado, pero dice la palabra que vino el pacto davídico. Él edificará casa y afirmará su trono en tu generación para siempre.
La misericordia de Cristo no se apartará de ti, y se afirmará tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Y el trono de Cristo será establecido eternamente en los hijos de Dios. Pero mi casa, hoy me has traído aquí. El Señor te ha traído, Abba Padre, con lazos de amor. No será la mejor iglesia estructural, no tendrás al mejor pastor, quizás simplemente ese siervo inútil, pero pese a todo lo que haya pasado, ellos han dicho: iglesia, en el corazón de tu pastor, yo amo a Dios, tú amas a Dios. Oh, gracias Espíritu Santo. Oh, te alabamos con todo nuestro corazón y alabamos tu santo nombre en esta hora.